Buenas tardes para todos, sean muy bienvenidos. Para los que no me conocen, soy la arquitecta Andrea Aldea, secretaria de la mesa directiva del Colegio de Arquitectos de Neuquén, y para nosotros es un honor estar auspiciando y organizando este ciclo de charlas que pretendemos sean un espacio de reflexión, un foro de pensamiento que estará alimentado, digamos, por estos maestros que hemos convocado para ser los oradores de las charlas. Hoy nos acompaña el arquitecto Roberto Monteverde, que, bueno, digamos, he tenido la fortuna enorme de transitar alguna cuestión profesional a su lado. Le voy a ceder la palabra al arquitecto Diego López de Murillas, que es nuestro presidente, que va a un poco contarles cuál es el espíritu de este ciclo de charlas que hemos organizado desde el colegio y que hemos querido, digamos, no dejarlas solo a disposición de la matrícula, sino que nos parece muy interesante que todas las personas que tengan interés en las cuestiones del territorio tengan oportunidad de escuchar estas reflexiones o acceder a estos debates, porque creemos que es un momento donde debemos detenernos con alguna urgencia a pensar en algunas cuestiones si queremos encaminarnos hacia un futuro sostenible. Está un poco trillado el término, pero aplica bien para el caso. Así que, Diego, te dejo con la palabra. Roberto, como cientos de veces, muchísimas gracias. Gracias por aceptar la invitación. Es un lujo y un placer para nosotros que hayas aceptado la convocatoria. Gracias. Bueno, primero buenas tardes a todos. Agradecerles de corazón que estén en este ciclo de charlas. Agradecerle mucho a Andrea Aldea, a Natalia y a Celeste todo lo que han trabajado para lograr esto, y obviamente un agradecimiento especial a Roberto por estar acá. Para nosotros es muy importante y es una voz más que autorizada. En este contexto al que nos ha llevado esta situación que estamos viviendo todos, que obviamente sabemos que la vamos a superar, pero esto no nos llevará de vuelta de regreso a donde estábamos en febrero del 2020. Obviamente han cambiado muchos conceptos, han cambiado miradas, han cambiado enfoques, han cambiado paradigmas que tenemos que construir entre todos, y este tiempo también nos ha dado esta posibilidad de reflexión entre todos. Cuando estábamos charlando sobre el cómo organizar o qué temática darle a este ciclo, pensamos en estas tres escalas, desde el hábitat, desde la ciudad y desde lo territorial. Y obviamente cuando pusimos esta escala, el arquitecto Roberto Monteverde era la persona que queríamos escuchar y tener en esta nueva construcción, en este nuevo desafío que todos tenemos que, de alguna manera, construir entre todos con la adversidad como una condición. Hablar del arquitecto Roberto Monteverde, yo tengo su currículum acá, es muy extenso, pero obviamente él, bueno, es arquitecto de la Universidad Nacional de Rosario, especialista en temas de planificación, tiene innumerables premios nacionales e internacionales y ha coordinado planes estratégicos en ciudades muy importantes del país y del exterior. Es docente, que siempre es algo que se valora mucho, el estar cerca de esa transferencia de saberes que él ha acumulado, y es actualmente también el presidente de SAPLAT. Así que bueno, sin más, y volviendo a agradecerte, Roberto, tu buena voluntad y tu buena onda,
nada, estamos muy ansiosos por escucharte, así que bienvenido de esta forma virtual a la Nor Patagonia. Bueno, muchísimas gracias. Demasiado grande la presentación, pero bueno, para mí realmente es un gusto poder compartir con mucha gente que ve ahí los nombres y muchos nos conocemos, con otros no, pero bueno, la idea que me entusiasmó es poder ir pensando en esto, que lo venimos haciendo con distintos lugares, con este formato de la virtualidad que nos quita mucho, pero también nos pone como muy en contacto con gente que en otra ocasión no lo podríamos hacer. Así que, si un poco lo que habíamos charlado con Andrea es que haría como una presentación de una media hora más o menos, pero que lo que quisiera es como que funcione como un disparador para una charla, porque si hay algo que no tenemos son demasiadas certezas, mucha incertidumbre y esta idea de poder pensar colectivamente. Así que bueno, largamos Diego, largamos Andrea. Yo comparto la pantalla y si alguien me confirma cuando esté, digamos, cuando la tengan en imagen. Perfecto, Roberto, se ve perfecto. Bueno, la primera, digamos, cuestión es que me entusiasmó cuando conversábamos con Andrea, era esto de poner el territorio como en términos de futuro y poder plantear esto de estas tres escalas de reflexión. Con lo cual me parece que, bueno, poder abrir este debate en una escala más macro, si le podamos llamar, me parece como que está muy bueno, con lo cual territorio futuro, tres escalas de reflexión me pareció bárbaro. Lo que no me pareció tan bárbaro es esto del ciclo de charlas magistrales. Yo le decía a Andrea, digamos, voy a calmar la expectativa porque mi charla magistral puede llegar a eso nada más. Digamos, entonces, digamos, a partir de ahí son las expectativas que puedan llegar a tener. Lo que quiero es compartir algunas cosas que venimos tratando de trabajar desde SAPLAT, desde la Sociedad Argentina de Planificación Territorial y particularmente con nuestro equipo de trabajo del IGC, digamos, del Instituto de Gestión de Ciudades. El tema del territorio, si siempre lo hemos tenido que pensar como futuro y siempre lo hemos tenido que pensar en tres escalas, digamos, hay una etapa hoy que nos obliga a mirarlo distinto. Es como a mirarlo por una cuestión de coyuntura, que es lo del COVID, y de poder ir mirándolo en esto de tratar de ponerle un foco en una manera un poco más ambiciosa a la que tenemos en lo tradicional, en lo común. Charlando, nosotros estamos haciendo justo un par de trabajos con equipos de gobierno de la Argentina y que fuimos tomando como una metáfora que decía, tenemos que ir como encendiendo un poco más la luz alta porque estamos tan en la corta, que en la corta podemos ver, hay una búsqueda de salir por soluciones rápidas, por ver qué es lo que hacemos mañana, porque todo un lío y la urgencia nos tiene como tan metido que lo único que podemos pensar son soluciones muy cortitas, que está bien tomarla, pero que si no enfocamos un poco más lo que viene, creo que nos estaríamos equivocando. Y con eso, digamos, que fue en la medida que lo íbamos construyendo, digamos, alguien planteó ese el problema, es que nosotros estamos en la corta, pero hay mucho que todavía está con la luz de posición. Y creo que también es cierto, o sea, lo que estamos como visualizando es que hay como una mirada muy cortita y en algunos casos ya, digamos, mínima, y de eso tenemos que salir. Y tenemos que salir con una mirada que trasciende lo que nosotros discutimos, digamos, o sea, creo que hay que poder mezclarse con otros, ver en otros y analizar otras cosas. Por eso lo que yo quería como empezar es con un documento que fue escrito por CEPAL, digamos, por la Comisión Económica para América Latina, que está produciendo realmente cosas como muy interesantes, y la tuvo en su momento de oro de allá por el 60 y creo que la tiene ahora. Y lo que, digamos, la CEPAL planteaba en un documento de hace 6 años, sin coronavirus, dice, la tradición indica que gobernar es administrar crisis y recursos escasos, atender necesidades básicas, insatisfechas y resolver problemas urgentes. Digamos, y eso ha hecho de que esta cuestión de lo racional, tenemos pocas cosas, tenemos muchos problemas,
haga que la lógica sea, digamos, ¿qué hacemos con esto? Y esto no alcanza más que para el corto plazo y ni siquiera podemos hilvanar soluciones cortas de logros primeros con una mirada que vaya un poco más allá. Con lo cual el horizonte de corto plazo que dicen estos autores, la impronta de los decisores, es la impronta de los decisores, pero también es lo que los juzga y reclama la propia sociedad, que elige a esos decisores. Digamos, nadie de la sociedad tampoco se escuchan como reclamos tan importante, decir, mostrame cuál es, prendeme la luz alta que quiero ver qué es lo que hay más adelante, si no te estoy como juzgando por lo que haces ahora, con lo cual es como el huevo y la gallina, de lo que te reclamo es soluciones inmediatas y lo que doy son soluciones inmediatas. Con lo cual, eso la verdad es que tiene pocas posibilidades de poder, digamos, de poder salir de ese mismo intríngulis, ¿no? Con lo cual, digamos, lo que plantea, digamos, este mismo equipo de CEPAL dice, pero es imprescindible plantear horizontes temporales y marcos cognitivos que vayan un poco más allá, abrir la cabeza, tomar otro tipo de decisiones, avanzar en esta línea como para poder ver un poco más, digamos, más de lejos la cosa, como para poder tomar soluciones, digamos, ahora. ¿Qué es lo que fue pasando en este tiempo? ¿Y qué es lo que de alguna manera puso en evidencia la pandemia o el virus? Y creo que la figura esta del cuento de Andersen, del rey desnudo, creo que es la que más se ajusta a esta cuestión. O sea, evidentemente planteó cosas nuevas, pero creo que el mérito más grande lo que hizo fue mostrar los problemas que estructuralmente teníamos. Mostrar el tema de que la sociedad o el modelo que estamos construyendo, la verdad que de sostenible tiene poco y de justo bastante menos. Con lo cual, estos niveles como de agresión que teníamos con respecto al ambiente, digamos que desde donde provienen buena parte de las pandemias o de los virus que están afectando hoy a la humanidad, viene esta de ruptura de los corredores, digamos, biológicos, este poder, digamos, invadir de alguna manera antrópicamente lo que estamos haciendo con los modos de producir o como los modos de construir ciudad. Estamos permanentemente vulnerando esa parte del soporte natural que son las que prestan servicios ambientales y es donde la biodiversidad se desenvuelve. En la medida que nosotros estamos permanentemente corriendo esos límites, generamos algunos conflictos que en algunos momentos son más o menos tolerables y en otros momentos terminan como estallando. Con lo cual ese primer nivel de responsabilidad con ese soporte natural, poder plantearse cómo lo podemos resolver, cómo podemos mantener esa integridad y poder plantearnos qué es lo que vamos a ocupar de una manera mucho más humilde, mucho más respetuosa con los espacios de producción y con los asentamientos humanos. Esto que es conceptual lo quiero llevar a territorio real y plantear y mostrar como un trabajo que nos tocó hacer en el área metropolitana, digamos, de Salta hace unos 4 o 5 años atrás. El plano que se está viendo ahí es lo que la mancha urbana de Salta y otras 7 localidades que conforman el área metropolitana del Valle del Lerma ocupaba en el 2001. Y ahora en el plano siguiente es lo que en el 2015 era. Digamos, todo es lo que se agregó y lo que se agregó en un periodo en donde la población creció un 15%, todo ese nuevo espacio urbanizado creció un 48%. Si bien nunca las relaciones son, digamos, no tiene que ver exactamente lo que crece la población con el crece del territorio, la diferencia realmente es como muy importante. Y además es la forma con la que se hizo. Digamos, que no se hizo con la tradicional, digamos, expansión por continuidad, sino se hizo con este modelo de salpicadura, en donde ese modelo de por salpicadura, que es lo que va en un valle, lo que hace es reemplaza o suelo productivo o suelo de valor ecológico. No hay otra forma. Digamos, o sea, todo lo que nosotros estamos como ocupando, cuando decimos de qué manera estamos invadiendo o el territorio que sirve para la producción o el territorio que sirve para que presta servicios ambientales, lo estamos haciendo con eso, o con la producción o lo que ocupamos, digamos, como para poder residir.
Con lo cual eso despertó una necesidad como de intervenir, y muchos intendentes, e incluso como muchos colegas, digamos, y lo digo acá porque lo dije públicamente, digamos, en Salta, ofrecieron sus servicios para poder armar como planes de desarrollo urbano. Y eso que debería ser la solución trajo esta cartografía. Digamos, esas manchas naranjas, marrones, que espero que ustedes están viendo en este momento, era lo que proponían los planes urbanos. O sea que los planes urbanos, lejos de tomar responsablemente el territorio, tratar de controlarlo, tratar de no seguir reemplazando suelo de valor ecológico, suelo de valor productivo con suelo urbanizado, digamos, siguió la tendencia del mercado, digamos, siguió esta cuestión como especulativa y le dio la posibilidad a lo que antes conseguían algunos por tráfico de influencia, por excepción, y la culpa la tenía la política, en este caso la responsabilidad era de los técnicos. Los técnicos con una buena cuestión, una buena cuota como de mala praxis, lo que hacían era como habilitar lo que parecía como una cuestión tendencial. Si la tendencia es ocupar territorio en eso, sigamos la tendencia, sigamos el mercado y lo demás no importa. Con lo cual hubo que retrotraer no solamente los problemas ocasionados por la especulación, por la falta de instrumento y las debilidades de los municipios, no solamente que iba a ir para atrás por esta cuestión de la mala praxis de la política que da excepciones, sino que la misma norma supuestamente hecha por quien conocía en el tema nos terminaban como habilitando este tipo de cosas. Esa misma cartografía va cruzada con las 3 grandes cuencas que tiene el área metropolitana de Salta, con lo cual, digamos, mínimamente imaginemos el gran lío que estamos haciendo en ese, digamos, en ese lugar. Cosa que, digamos, si vemos lo que destinamos a supuestamente nuevas urbanizaciones, digamos, a lo que la parte productiva queda o la parte de servicios ecológicos que presta, lo que hacemos está haciendo un gran lío que lo único que hace es habilita suelo a la especulación. Habilita para seguir costeando una ciudad dispersa, una ciudad fragmentada, digamos, con altos costos para poder sostener los servicios y con altos costos, digamos, de carácter ambiental. Entonces, no es solamente la responsabilidad de la política, no es solamente la debilidad institucional, sino muchas veces son las malas actuaciones de nosotros mismos cuando estamos actuando en el territorio. Por el otro lado, procesos que se vienen dando y que ocurren en la Argentina y ocurren en América Latina, que son los niveles de desigualdad. Niveles de desigualdad que es la otra cosa que ha dejado en evidencia la pandemia. Esto de que el rey estaba desnudo porque de alguna manera también mostró que lo que venimos construyendo son ciudades muy desiguales y muy segregadas. Digamos, cuando uno habla de que una ciudad o un área metropolitana, como en este caso el Valle del Lerma, es una de las que tiene los niveles de desigualdad más grandes, los niveles de pobreza más grandes, que se concentran principalmente en el NOA y en el NEA, digamos, hay un porcentaje, pero después ese porcentaje no se da parejo en toda la ciudad. Si uno va sumando las variables de hacinamiento, de necesidades básicas insatisfechas, de analfabetismo, lo que se da es un nivel de concentración. Entonces, esa cuestión como de concentración hace de que la pobreza se segregue, pero que por el otro lado también lo que se segrega es la riqueza. Estas manchas verdes que espero que puedan ir observando en la cartografía son todos los barrios cerrados que se fueron, digamos, habilitando en el área metropolitana del Valle del Lerma. Descolgado, digamos, usando el elemento paisajístico como un recurso importante, pero reemplazando suelo o productivo o de valor ecológico, con grandes costos y grandes impactos en la movilidad, pero, digamos, llevado por la idea de la seguridad, la relación con el ambiente y demás. Digamos, yo me hago cargo de todo, le dijeron a los funcionarios, se hacen cargo de todo lo que beneficia a los que viven ahí adentro. Cuando eso tiene que prestar servicios, digamos, a quien corta el pasto o a quien tiende la cama de la casa, lo que necesita es el transporte público que lo lleva, digamos, con costos que recaen en el Estado, con impacto ambiental, etcétera, etcétera. Si a eso le ponemos lo que son, digamos, los asentamientos informales, vemos que esos niveles de desigualdad y de segregación, que es la ciudad que estamos construyendo, cuando aparece la pandemia, cuando aparece la cuarentena, evidentemente lo que está en la cuarentena en las zonas rojas no son lo mismo que la cuarentena en las zonas verdes.
esos niveles de desigualdad son los que puso en evidencia también la pandemia y que son cuestiones que éticamente no las podemos tolerar, digamos, que son políticamente, digamos, también son como insostenibles y que en estos tiempos de crisis realmente decir, bueno, ¿qué más tengo que mostrar? Pero que ya estaban, digamos, ya nos habían como avisado de todos estos temas, porque lo que tiene que ver con la segregación y la fragmentación es un fenómeno que recorre toda América Latina. Y en América Latina no solamente la pandemia, digamos, lo puso en evidencia, sino que alrededor de septiembre, octubre del año pasado, que parece como una eternidad, digamos, Chile, ahí los vecinos ustedes de Neuquén, como explotó. Y hubo, digamos, un nivel de descontento y movilización social realmente como muy duro, muy terrible, que estalló por un tema particular, que era el tema del boleto, pero que, digamos, que particularmente lo que planteaban era los niveles de desigualdad. Y puse eso, digamos, porque en el medio de toda esa gran mancha, por Twitter, apareció una foto que era de esto, que era de la persona a la cual corresponde esa mano, que la levantaba y que en el medio de todo ese gran despelote mostraba una cartografía. Esa cartografía estaba hecha con un sistema de información geográfico en donde planteaba, digamos, dónde se ubican los sectores más acomodados de Santiago de Chile y los más postergados. Arriba a la derecha, esos sectores azules son los que está Vitacura, Las Condes, todo lo que conocemos, que es la parte como más privilegiada de Santiago, que cuando yo había hecho un curso en CEPAL, hacía 20 años atrás, los sistemas de información geográfico aplicados a los temas urbanos mostraban cartografías muy similares a esa. Y una cosa como muy loca, como poder decir, este era un chico que era investigador, decía, mostraba de alguna manera la evidencia. Esto que está pasando, que esto es todo como un gran lío, parte de esa respuesta búsquenla ahí, búsquenla en la ciudad que estamos construyendo, la ciudad que estamos como armando, el territorio que estamos armando. Eso se replicó en Colombia, se replicó en una cantidad de lugares en donde estas mismas situaciones se vienen dando. O es un dato de la realidad y lo tomamos como anécdota o hacemos algo para eso. En el mismo, el mismo Jordi Borja hace un tiempo tuvo una frase que en su momento me pareció durísima. Después la leí como 14 veces y digo, no, se pasó de vuelta Jordi y la verdad que no está tan lejos de la realidad. Dice, hablando de la ciudad fragmentada, dice Borja, la ciudad fragmentada es socialmente injusta, económicamente despilfarradora, culturalmente decadente, ambientalmente insostenible y políticamente ingobernable. Y la verdad que suena como durísimo, digo, bueno, se trosqueó Jordi, pero lejos de todo eso, la verdad es que cambiando las escalas, cambiando las realidades, cambiando y viéndola, digamos, de cada uno de su propio territorio, lo que estamos produciendo con el territorio, lo que estamos produciendo, digamos, en las ciudades es algo bastante parecido a eso, y que lo de la pandemia y lo del coronavirus es lo que tiene, digamos, como que lo pone en una primera, digamos, en una primera línea. Y en una primera línea en donde ya no nos podemos hacer los distraídos, o sea, ya como que hay que empezar, digamos, como a poder actuar. Estoy tratando de pasar. ¿Ustedes lo están escuchando bien? El Juanicio Correa, que es un geógrafo e investigador chileno de Santiago de Chile, generó todas estas cartografías que de alguna manera mostraban los mismos resultados que esta de la Gran Mancha. También, usando GIS y todas estas cosas que uno conoce, fue marcando esto de los niveles de desigualdad y que siempre daba como resultado que arriba a la derecha, en la parte norte o noreste, estaban siempre como los sectores, digamos, más acomodados y el resto se la bancaba. Digamos, y cuando uno armaba, decir, bueno, ¿cómo son? Empezaba a manejar variables y tiene una serie como de 8 o 9 cartografías muy buenas y muy recomendables, si lo quieren ver. Digamos, poner los lugares mejores calefaccionados son los que también aparecen en la parte más clara en eso. Cuando vos vas a los niveles de educación, los puntos azules son donde están los equipamientos de más alto nivel. Con lo cual, no solamente es que
alguien habita en territorios mejores dotados, con mejor calidad de vida, sino que todo es así y todo reproduce lo mismo. Digamos, esta cartografía yo la vi por primera vez en la CEPAL en Santiago en el 2002, y hoy es exactamente la misma, agravada. ¿Cuál es la tendencia? ¿Qué es lo que puede cambiar si no hacemos nada? ¿Qué otra cosa que seguir pasando lo mismo y concentrándose y segregándose de la misma manera? Hagamos el ejercicio en cada una de las localidades que tenemos en la Argentina y vamos a tener, digamos, asignaturas pendientes en todos lados. Neuquén la tiene, Bariloche la tiene en el Alto, Villa Angostura la tiene en el Mallín, digamos, las tenemos en distintos lugares con distintos nombres, pero las realidades son como bastante, digamos, parecidas. CEPAL en ese sentido sacó un documento que lo recomiendo, que dice la ineficiencia de la desigualdad. Digamos, CEPAL sacó una serie de publicaciones en donde fue como argumentando que el problema estructural, digamos, de América Latina es la desigualdad, y lo planteó desde distintos puntos de vista, planteando desde es ineficiente, es antisistema, digamos, o sea, no es tolerable ni para los que quedan degradados, pero también para los que están en la mancha azul, digamos, o sea, hay que poder lograr otro equilibrio que sea sostenible en términos reales para el conjunto de la sociedad. Y para eso fue planteando, digamos, un pacto, y un pacto que se renueva permanentemente y que hoy se plantea como una de las alternativas de salida, de poder buscar, digamos, un pacto eco-socioeconómico, como lo plantean algunos, como lo plantea la misma Zaplat, como para poder plantearse algún paradigma distinto que nos haga cambiar estas cosas. Lo que se reproduce a nivel de cada una de las ciudades también se reproduce en los territorios. La Argentina tiene este nivel también de segregación, en donde hay una parte como muy rica en términos globales. Después para adentro presenta sus propias contradicciones, pero es donde se dan estos flujos, donde tenés un lugar donde se concentra la población, se concentra la riqueza, se concentra la producción, y otros quedan como pagando los platos rotos desde otro lugar. Con lo cual, no es suficiente como poder trabajar, digamos, a nivel de cada localidad, sino que hay que poder darle como esta mirada, digamos, regional o esta mirada nacional. Y esas son las cosas que tienen que cambiar, porque reproducir lo mismo, la tendencia te lo reproduce, el mercado te lo reproduce. Lo único que puede cambiar es una cuestión de contrapolítica, contraintervención, que vaya como en otro sentido. De ahí es que lo que por lo menos me parece, o nos parece al equipo con el cual trabajamos, es que hay como un futuro en disputa. Diego planteaba de que seguramente no vamos a volver a febrero, digamos, y a lo que muchos llaman la vieja normalidad. Y ese es uno de los escenarios. O sea, es posible de que pase esto, hay que esperar, hay que, digamos, bancársela hasta que llegue la vacuna, y después volvemos a hacer lo mismo de siempre. Con lo cual estaríamos reproduciendo esto mismo que venimos haciendo hasta ahora, pues no es que venimos fantásticos hasta ese momento. Entonces ese es un escenario. El otro escenario es un escenario como más optimista, es decir, realmente un poco en la línea que planteaba también Diego, es decir, de esto hay que cambiar, tiene que cambiar paradigma, está todo a la vista, esto es un lío, está cuestionándonos profundamente el modelo que producimos y que habitamos, con lo cual hay que salir como mejores. Y la verdad que personalmente cuando apareció todo esto, después de mucha incertidumbre, abrimos un foro para el día después en Zaplat, en donde fuimos tratando como de reunir todo lo que se discutía, se hablaba, se pensaba, y en algún momento, pasando como la incertidumbre, había una ventana de oportunidad muy grande como para poder pensar las cosas de alguna manera. Lo sigo pensando, pero me parece que el tercer escenario es uno de los que me parecía que no iba a suceder y que creo que puede estar, que es que la necesidad de una salida como muy rápida diga, bueno, esto es un lío, estamos como muy complicados, vuelve lo mismo de siempre con más pretensiones y vamos a agudizar los problemas. Por eso es que me parece que esta figura, que está el futuro en disputa, está entre esto, entre la oportunidad de lo nuevo y lo que uno llamó la resiliencia de lo establecido. ¿Qué quiero decir con esto? Digamos, o sea, vamos a ir como tratando
y esto sí se decide cómo avanzar. La oportunidad de lo nuevo significaría de que hay como una posibilidad de poder plantearse un modelo alternativo, que tenga algunos de estos principios, digamos, que preserve y cuide ese soporte natural, esos servicios ambientales, que son los que estamos de alguna manera jodiendo, que busquemos decir, esto es lo que no tenemos que tocar más, digamos, o sea, es lo que tenemos que preservar y en algunos casos como reconstruir como parte de ese territorio, que lo dejemos ahí, como para ver del resto cómo nos arreglamos como para poder producir y poder habitar. Poder producir con sistemas, digamos, más sostenibles, más regenerativos, más vinculados a la proximidad, más vinculado con un tipo de matriz energética que no sea la que venimos llevando adelante, con lo cual, cuando tenemos que decir tenemos otra matriz energética, tenemos que generar y producir de otra manera, algunos territorios se ven más cuestionados que otros, digamos, o sea, pensar en términos de transición energética para Neuquén, digamos, significa como una respuesta de poder prepararse de otra manera. Pensar que los sistemas productivos en La Pampa no van a ser lo de la soja que viene y que arrasa con todo, también hay que poder cambiarlos, porque generan impactos a nivel local, a nivel regional, pero también a nivel nacional, porque esto genera divisas para el país que nos cubren algunos agujeros, y más en estos momentos. Con lo cual tenemos que pensarlo cómo vamos a transicionar todos esos temas y cómo empezamos a ponerle más valor al tema de la proximidad para poder habitar y producir en la cercanía, y cómo armamos un sistema de ciudades que tenga como más equilibrado, y ahí me parece que empiezan a cobrar valor las ciudades intermedias, esto de poder cambiar este esquema de grandes ciudades, de unas 4 o 5, una mega ciudad, 4 o 5 ciudades de 1 millón de habitantes y el resto bastante más lejos. Y cómo hacia el interior de las ciudades nos planteamos esto de esas ciudades que sean, digamos, menos desiguales. La desigualdad es una cosa que la tenemos que trabajar a nivel general, porque tiene que ver con una cuestión económica, pero a nivel local, con cómo integramos y cómo hacemos ciudades como más cohesionadas. Hay algunas buenas noticias en ese sentido, porque hay un programa de integración sociourbana que se generó en el gobierno anterior, digamos, hay una ley nacional de integración sociourbana que se aprobó por unanimidad en el Congreso, y que hoy este Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat la retoma y crea una secretaría para trabajar estos temas, y hay un fideicomiso generado para eso, con lo cual está bueno y hay alguna punta. ¿Cómo pensamos en ciudades que sean más quietas? Digamos, en todo este tiempo, Carlos Moreno, este urbanista colombiano radicado en Francia, que plantea la ciudad de los 15 minutos, dice, poder pensar en que en ciudades de mayor escala y más grandes, acá me dicen que no escuchan, pero hola, vamos. Ya está restablecido el audio, Robert. Listo. ¿Cómo generamos ciudades más multicéntricas, más vinculado a esto, que la proximidad sea y la cercanía sea un elemento que estructure el territorio a nivel regional, pero que también estructure las ciudades, digamos, en ese sentido? ¿Cómo revisamos los temas de movilidad, que son una de las cosas que la pandemia sí introdujo como una cuestión a revisar? Lo que nosotros habíamos apostado por el transporte público, y que creo que debemos seguir apostando, necesariamente tiene que ser revisado, porque el transporte público hoy, en tiempo de pandemia, es un inconveniente. Y es más seguro el automóvil, que es un problema para el desarrollo urbano y para el ambiente. Hay una ecuación que tenemos que poder resolver. Lo mismo que el tema de las densidades. Entonces, ¿cómo planteamos de que la densidad tenga una escala tal que sea resiliente y no compleja para estas situaciones de crisis, que puede ser que no sea la última, ni que sea, digamos, la única en este sentido? Pero por el otro lado, también se abre de que puede, digamos, aparecer esto de lo que puede ser la resiliencia de lo establecido. Y esa resiliencia de lo establecido que nos estaría como marcando que hay una necesidad de búsqueda de una recuperación rápida, y que esa recuperación rápida recurra a que los que tienen capacidad de incidir vuelvan a usar los mecanismos que usaron hasta ahora. A nivel de las ciudades, digamos, si hay normas
y dame un poco más porque esto no me cierra el negocio, y sabemos lo que son en las ciudades, lo que presionan para el cambio de indicadores, ya sea para urbanizar, ya sea para construir como más de la cuenta. Entonces eso lo que haría, o el impacto que tenía, sería agudizar los problemas que tenemos. ¿Qué es lo que puede hacer que la resiliencia de lo establecido se consolide como escenario? Es un estado slow contra un mercado fast. Digamos, el estado slow sería alguien que ve, analiza, entiende, pero que no actúa. O actúa a una escala muy micro. Y voy a decir algo de mi ciudad, y lo digo porque también lo dije públicamente, digamos, en Rosario. La semana pasada la Secretaría de Planeamiento propone un proyecto, digamos, de cambio de ordenanza, digamos, en lo que, teniendo en cuenta los efectos de la pandemia y que hay que darse más en la vivienda, lo que propone es que los balcones sean más grandes. 15 centímetros para afuera y un metro más para adentro. ¿Está bien? Seguramente. ¿Es la respuesta post-pandemia? Por favor. ¿Alcanza a nada? Digamos, parece como una burla. Digamos, o sea, la verdad es que si esa es la respuesta que puede dar una ciudad que tiene o tuvo una tradición, digamos, importante, con algunas experiencias que han sido realmente de referencia, que la respuesta ante la pandemia sea, digamos, ampliar los balcones, digamos, la verdad es que es terrible, o que nos conformemos con una bicisenda más o una bicisenda menos, cosa que está bien, pero que no alcanza. Y ante ese estado slow y de soluciones módicas aparezca un mercado mucho más fácil que se adapta a esto, que vuelva a vender el suburbio, la seguridad, quedarte aislado y que volvamos a reproducir esos mecanismos como los que vimos en Salta, digamos, que son no beneficiosos para la ciudad, que siguen profundizando las brechas, que siguen profundizando, digamos, la segregación. ¿Qué es lo que puede resolver esto? Y lo que puede resolver son un conjunto de variables. Y entre ellas está como esa política con mayúscula, esto de que podamos pensar... Perdón, de yo que estoy cortando, estoy echando muy colado, me perdí todos los últimos 3 minutos. A si ver, se puede ajustar. ¿Qué haces, Carlos? Depende de, por ahí me baja a mí la línea. ¿Ahora se escucha bien? Bien, vamos por lo último, estamos cerrando y por ahí si hay alguna duda la respondemos. Ese futuro en disputa creo que lo tiene que ir resolviendo la política con mayúscula, entre los cuales yo identifico como 3 actores centrales y uno cuarto en el cual tengo dudas pero esperanza. Un Estado que adquiera nuevas capacidades, que asuma como un rol protagónico, que se dote de nuevos instrumentos y que sea capaz de alguna manera ir como fijando esas condiciones con luz altas como para poder construir un modelo de otras características y que ese Estado esté alineado lo nacional con lo provincial y con lo local. Un sistema científico-tecnológico que creo que, más allá de todas estas discusiones, ha jugado un papel importante en la gestión de la pandemia, en donde se ofrece, digamos, o aporta a que las decisiones políticas tengan soporte científico. Si ese sistema científico-tecnológico es capaz de comprometerse con lo que pasa en el territorio, con lo que pasa en el ambiente, con lo que se pasa socialmente con la segregación urbana, creo que tiene mucho que aportar. Pero tiene mucho que aportar, digamos, en la medida que deje de mirarse el ombligo. Digamos, si el sistema científico-tecnológico se mira para adentro, si los investigadores siguen pensando más en su propio currículum, qué es lo que pueden aportar socialmente, o si para dar una opinión necesitan tener todos los datos universales para poder opinar sobre algo que transcurre muy rápidamente y sobre los que deciden tienen que actuar ya, tenemos poca esperanza. Una masa crítica social que se comprometa con esto y con mayor información y mayor organización sea parte de este intercambio de saberes que es necesario ahora. Y el cuarto, que es una duda, pero también una esperanza de que aparezca una nueva masa crítica empresarial que sea menos voraz y que sea más cortoplacista y que pueda sumar a este proceso. Finalmente, para cerrar, quiero volver a la CEPAL y quiero plantear temas nuevos con opiniones viejas que me parece que hay que poder rescatarlas. Y vuelvo a la CEPAL y vuelvo a un autor
que la CEPAL utilizaba allá en la década del 60, y que lo que planteaba una figura vinculada a esto de la metáfora de la luz baja y la luz alta. Y dice Gaston Berger, un francés que ya murió hace tiempo, y estas cosas decía por allá por el 60, y decía, es necesario mirar más lejos, tener esta visión de largo plazo, es necesario mirar mejor, es como poder tener una definición más como de alta calidad, de que te ate todas estas cuestiones de la complejidad que tiene la sociedad, que tiene el territorio y que se ve agudizada por los temas de la pandemia. Mirar en profundidad, con más conocimiento, con más fundamento. Esto de opinología no sirve, hay que tener como más cosas como para poder, digamos, socializar esa información y hacer crecer el debate público. Mirar más amplio desde dos puntos de vista, desde una visión como más sistémica, que incorpore esta multidimensionalidad, pero también que tenga el tema este cruce de saberes. Cruce de saberes que se manifiesta a nivel de las interdisciplinas, pero que se manifiestan a través de lo multiactoral. Todos tienen una parte de conocimiento. No es que la academia tiene uno y las organizaciones sociales tienen uno de menor calidad. Hay un cruce de saberes que forman parte de este mirar más amplio. Y este quinto que proponía Gaston Berger, que es mirar distinto. Ver cuáles son las nuevas ideas, cuáles son las rupturas, sabiendo de que hay riesgos. Y lo refuerzo esto porque en estos trabajos que estamos haciendo con gobiernos de la Argentina en este momento, hay un gran temor, que lo tenemos todos, digamos. Y en este momento decir, bueno, cuando uno como tira una propuesta un poco más osada, lo que está buscando son garantías de éxito. Y la verdad es que no hay tantas garantías de éxito ante algo que es incierto. ¿Cuáles son las certidumbres para todo esto? Pero evidentemente, sin ser irresponsable y sin tirarse a la pileta a cualquier precio, hay que poder asumir riesgo, y la política tiene que asumir riesgo y la sociedad tiene que asumir riesgos. Y esta sí es la última de las frases de esto, es poder atreverse con aquello que la sociedad no había pensado antes. Pero no atreverse para decirle a la sociedad, es poder atreverse con la sociedad, atrevernos a pensar cosas que nosotros mismos no habíamos pensado y no habíamos imaginado. Creo que el momento es este, digamos, ya no nos pueden avisar, ya lo veníamos planteando, había gente, había dudas y más, aparece el coronavirus, aparecieron los movimientos sociales en América Latina, cuántas cosas más tienen que ocurrir para animarnos a pensar distinto y animarnos a pensar diferente. Con esto cierro lo prometido que fue esta conversación y esta charla, que es mi aporte a la conferencia magistral que me había propuesto Andrea, y que llegue hasta ahí. Dejo de compartir para tener un rico debate ahora. Bueno, ahora vendrían los aplausos, si estuviésemos en otro estilo de auditorio. Ahí vamos. Roberto, voy a leerte acá en el chat. Mauro pregunta, ¿cómo integramos la academia, la práctica profesional y el mercado pensando en una ciudad mejor, más integrada, equitativa y amigable? Dale. Voy después, si podés reunir, que eso de acuerdo cómo vienen. Estas cosas, digamos, para todas estas cosas no hay recetas, así como hay como experiencias para todas estas cosas. En esto de poder integrar lo de la academia, creo que estos espacios de consulta que ha tenido, o los comités de expertos, o como se llame, digamos, más ampuloso, menos ampuloso, digamos, son como una forma para poder tomar. Creo que poder hacer como algunas mesas de trabajo a nivel local para poder trabajar, digamos, algunos de estos temas, ponerle que sean estos temas, digamos, o sea, qué es lo que pasa con el ambiente, de qué manera resolvemos estos temas de la agresión ambiental que tenemos en cada lugar y cómo corregimos los niveles de desigualdad que tenemos. Con esas dos preguntas tenemos como para poder reunir, digamos, una cantidad de cosas. Esto, lo que creo es que cada territorio tiene como su agenda, y tiene que tener una agenda prioritaria, y que esa agenda no puede tener 50 temas. Digamos, creo que es una agenda de tener 3 temas, y alrededor de 3 temas poder plantear y reunir esa masa crítica. Creo que
la academia o el sistema científico-tecnológico tiene mucho para aportar, los profesionales tienen mucho para aportar, el mercado también, pero también hay que incorporar a las organizaciones de la sociedad civil, digamos, si no es como que hay actores de primera y actores de segunda. Y me parece que la forma en que estamos construyendo, que vinimos construyendo ahí, es esa y no la tenemos como que repetir. Acá estoy. ¿Cómo hacemos para vincular la planificación sin que ella sea rehén de las urgencias políticas y del mercado? ¿No deberíamos abordar metodologías diferentes? Seguramente, digamos, insisto con esto, como no hay recetas, sí son cosas que por lo menos uno fue como aprendiendo. A ver, ninguna metodología resiste a una mala práctica, digamos, y tampoco ninguna metodología, ni una buena propuesta y una buena planificación resiste la no toma de decisiones, digamos, o sea, quien no quiere trabajar de manera planificada, no, por más que vos crees la mejor planificación, la mejor metodología, no lo resiste. Sí, desde por lo menos lo que uno ha aprendido y que me parece que puede ser como una de las puntas, es para poder ver el largo plazo que siempre mira la planificación, pero también para poder tener en cuenta la coyuntura, que en la coyuntura, digamos, hay que poder actuar y que la política sí se legitima la coyuntura, es poder plantear lo de la planificación en dos tiempos. Planificación, algunos le dicen, digamos, para redondear este nombre, en donde, junto con esta mirada de mediano y largo plazo que tiene que tener un plan, cuáles son las cosas como inmediatas, que no resuelven por ahí el tema, pero sí prefiguran y encaminan en ese mismo sentido. Entonces, poder como mostrar éxitos tempranos, poder mostrar iniciativas que se puedan, digamos, como ir concretando en el corto plazo, favorece dos cosas. Primero, que algunas cosas se van haciendo, con lo cual visibiliza de lo que vos estás pensando, se materializa. Genera confianza en los procesos, digamos, porque los procesos, ya en general, digamos, nadie discute que todos los procesos de planificación tienen que tener un componente participativo. Entonces, en eso, en la medida que vos juntás actores, trabajás, cuando eso después no se traduce en hechos concretos, lo que hace es, digamos, dos cosas. Te desgasta la herramienta, que es la planificación participativa, es decir, al final era lo que alimenta los prejuicios, digamos, o sea, todo esto no va a pasar nada, cuando no pasa nada, vos estás convencido que no va a pasar nada. Entonces, poder tener esa iniciativa de corto plazo ayuda a generar esa confianza en los procesos de planificación y también como ayuda a la confianza entre los actores. O sea, poder tener que esos logros tempranos ate a cada uno, o sea, que cada una de esas decisiones de alguna manera tenga esa satisfacción de la política, del sistema científico-tecnológico, del propio mercado, de los profesionales y de las organizaciones sociales, y decir, bueno, esto es un logro común, en esto nos sentimos identificados y en esto nos sacamos una foto todos juntos. Poder conseguir esas cosas, si son elegidas correctamente, digamos, si de alguna manera anticipan lo que vienen, ayuda a que eso se vaya como instalando como una práctica en donde lo técnico empieza a confiar en la política y la política empieza a confiar en lo técnico. Es un mecanismo de ida y vuelta que hay veces que tiene algunos logros que son como virtuosos y en otro como que se alimenta con la desconfianza permanente, que es lo que caracteriza a buena parte de la planificación del país. Tengo otra. Roberto, del arquitecto Arturo Urrea. Roberto, ante estas situaciones de expansiones indiscriminadas, más allá de los elementos legislativos que pudieran faltar y que debemos concretar, ¿entiende como necesario la creación de organismos de control y, de ser así, cómo deberían funcionar? A ver, con el tema digamos, el tema de la expansión es uno de los temas que son como centrales, pero eso hay veces que le damos demasiado vuelta a la cosa y no es tan difícil, digamos, o sea, en la medida de que, digamos, o sea, la norma lo que tiene que decir es que hay un límite para la expansión urbana, o sea, hay una, en términos de cartografía, este es el límite. Si aparece algo por fuera de eso, no va, digamos, entonces
no hay posibilidad de todo eso, no es cuestión de control, porque lo otro sería como de contrabando, pero el tema es que muchas veces, digamos, los planes son los que hacen, y eso lo hicieron, digamos, colegas, ¿no? Esto de Salta que lo habilitan, lo que te hace es trazar la raya tan grande que ninguna queda por fuera, ninguna queda por fuera. Entonces, si nosotros no tenemos una idea, un cinturón un poco más ajustado, todo nos va a caer adentro, o sea, todo va a ser expansión. La norma mínima es poder armar un perímetro urbano y que ese perímetro urbano contenga la cantidad de suelo adecuado y necesario como para el desarrollo de una etapa de cada una de las localidades. Lo que entra dentro de ese perímetro va y lo que no, no va. No hay mucha sofisticación de norma, ni de convenio, ni instrumentos raros que no tengamos, digamos, creado. Y las capacidades de control están en el municipio. Ahora, cuando nosotros íbamos, por ejemplo, y lo quiero referir a esto, a Salta, pero lo hemos visto en Bariloche, lo hemos visto en un montón de lugares de la Patagonia, lo que está, digamos, estas salpicaduras que muchas veces tienen los modelos de cada una de nuestras ciudades, no responde a que vino un tipo y se le ocurrió. Hay algunos casos. En buena parte tienen un gancho, tienen una firma, tienen una autorización, y la dio de manera como más ordenada alguna autoridad local. O sea, algunos pueden presionar con el hecho consumado, demás, pero en algún momento tienen un gancho. Si vos no ponés ese gancho, no va, digamos, no va. Entonces, en ese sentido, creo que no hay que generar ninguna cosa rara más que asumir las competencias que cada uno de los municipios tiene. Y ahí son los municipios. Ahí no hay vuelta. Si el dólar sube, si todo, qué sé yo, si el petróleo baja, viene, si el turismo va, viene, no lo podemos manejar del territorio. Ahora, ¿dónde urbanizamos? ¿Dónde no? Es competencia absolutamente local. Absolutamente local. ¿Cree que las llamadas ciudades inteligentes han cambiado post pandemia? ¿Cuál sería hoy una ciudad ejemplo que reúna estos cambios? ¿Qué es eso? El tema, cuando aparecen estas cosas, alguien decía, digamos, si uno dice que hay ciudades inteligentes, puede decir que del otro lado que hay, digamos, o sea, las otras serían como las ciudades bobas, digamos, ¿no? Pero bueno, yendo digamos, hoy lo que hay es como una sobreabundancia de títulos, digamos, está la ciudad inteligente, la ciudad verde, la ciudad, digamos, saludable. La de los niños, la de los 15 minutos, la de la hora y media, la de qué sé yo cuántas cosas ahí. El tema es que todas esas cosas son, en mi opinión, una batería instrumental de la que ha crecido en este último tiempo. Creo que la inteligencia estaría no en la ciudad inteligente, sino la inteligencia sería en que cada ciudad pueda adoptar aquellas herramientas que le sean más adecuadas al modelo de desarrollo que se plantea. Si ciudad inteligente asociada a las cuestiones tecnológicas, aplicar más tecnología al desarrollo de la ciudad, pero vaya que sí, digamos, o sea, desde las cartografías que armaba Juanicio Correa, como para poder ver qué es lo que está, digamos, pasando, a los sistemas de movilidad, digamos, aplicado a esto, a cómo se traducen estas cosas, los temas de alertas tempranas para las cuestiones ambientales y demás. Si esas son herramientas que hacen la ciudad inteligente, desde ya que hay que adoptarlo, pero tampoco como atarse a eso que son como las soluciones mágicas a todas estas cosas. Si ustedes recuerdan la nueva agenda urbana que sacó Naciones Unidas ya hace algunos años, en donde la reunión se hizo en Ecuador, en Quito, fue muy interesante porque, bueno, en realidad había tres, digamos, nuevas agendas urbanas. Una era la oficial que planteaba Naciones Unidas, otra que era la paralela que planteaba Flaxo, y otra que era como la más, digamos, la más radicalizada, que tenía como en distintos lugares y demás. Yo estuve participando en la segunda, alguna actividad de la formal y otra era esta de la Flaxo. Junto con la nueva agenda urbana, lo que había un gran pabellón de muestras. Entonces había como stand de países, de ciudades y de empresas.
Y había uno que era vinculado a la ciudad inteligente, y cuando uno entraba a la ciudad inteligente aparecía un super stand de Samsung. Entonces, digamos, evidentemente hay también una cuestión como de negocio mezclado en todas estas cosas, porque también ahí había en la misma nueva agenda urbana compañías aseguradoras que son las que proponían esto de las ciudades resilientes como otro título, en donde los que tenían ese programa de ciudades resilientes, de alguna manera habían empresas que aseguraban a las ciudades contra riesgos. Y si tenían lo planteado ese nivel de riesgo, también iban como, o sea que todo termina siendo como una especie como de gran negocio, al cual no está mal que sí sea, pero lo inteligente de parte nuestra sería elegir cuáles son como las herramientas más adecuadas. Yo veo acá en mi zona algunas ciudades que adoptan este término inteligente y la verdad es como que no parecería ser como la mejor, digamos, la mejor alternativa. ¿Que nos provee herramientas? Nos provee herramientas, pero nos provee tantas herramientas como otras tantas miradas y tantas propuestas hay sobre estos temas. Te traslado acá reflexión, camino técnico-político, buscar transformar las causas que generan la desigualdad. Ejemplo, movimiento de la reforma urbana en Brasil. ¿Podés contar algo de la experiencia de Ciudad Futura en Rosario como práctica política? Todo un montón de cosas, digamos, o sea, a ver, puedo... yo sigo hablando, el tema que se la banquen. Primero, a mí me gusta esto de lo técnico-político. Me parece que todos los desafíos que enfrentamos como ciudad tienen que tener ese objetivo técnico-político. Creo que en esa mancomunión y en ese ensamble entre lo técnico y lo político hay una de las puntas. Algunos plantean, y yo adhiero, digamos, bastante, más allá que hay como algunos grises, que algunos dicen que hay que politizar lo técnico y tecnificar lo político. Digamos, o sea, politizarlo en términos no de partidizarlo, ¿no? Sino entender mejor de que lo técnico tampoco es una especie de cosa séptica, digamos, que actúa, digamos, como el gran saber y la gran verdad, sino que hay toda una componente política detrás de cada una decisión y hay que poder como asumirla. Y en cuanto a tecnificar lo político, tiene que ver con poder que la política encuentre en la técnica no un enemigo, sino un aliado para poder responder a ese proyecto político. El tema es que el modelo territorial, digamos, la cuestión de la equidad y de la igualdad, la cuestión de la sostenibilidad, sea también un objetivo político. Con la luz baja, digamos, y si vos lo que querés es tomar algunas pocas medidas que te legitimen en el corto plazo, y la verdad es que no necesitas tanto objetivo de largo plazo. El tema es si la política se pone los pantalones largos, si nosotros como ciudadanos exigimos más de la política y si somos capaces de poder responder en consecuencia. Entonces, lo del objetivo técnico-político a mí es una cuestión que me entusiasma y me gusta. Con respecto a la experiencia de Ciudad Futura en Rosario, para los que no conocen, digamos, Ciudad Futura es una experiencia de partido de movimiento que se autodenomina, digamos, que empezó como un movimiento social, una organización barrial en un barrio que se llama Nuevo Alberdi acá, un barrio muy vulnerable, un grupo de chicos muy jóvenes que empezaron a trabajar, digamos, en ese territorio, asistiendo a, digamos, más con una componente entre cultural y educativa, y el barrio ese se inunda, y tuvo una inundación como muy fuerte. Digamos, pelearon para que las familias que estaban ahí pudieran tener algún nivel de resarcimiento, porque eran gente como muy humilde, y a partir de unas obras que hace la provincia en ese lugar, el barrio se deja de inundar. Cuando se deja de inundar, habilita un montón de suelo, y sobre ese montón de suelo aparecen los dueños o supuestos dueños de esos terrenos que nunca le habían dado bola porque se inundaba, digamos, a apretar gente para que se vaya de ese lugar para poder armar proyectos de urbanización en ese lugar que no era urbanizable y que ahora sí. Ese grupo que se llamaba Giros como movimiento social empezó como a acompañar el reclamo de los habitantes de la zona para que si había una urbanización
se tuviese en cuenta a la gente que había estado ahí históricamente. Los proyectos para ese lugar eran de barrios cerrados y lograron, digamos, con el trabajo con el Consejo Deliberante, sacar una ordenanza que se llamó el Ya Basta, que era prohibir, fue la primera ciudad que prohibió los barrios cerrados como forma de urbanización, digamos, en la ciudad. Y junto con eso había una parte productiva, había unos tambos, digamos, los quisieron sacar también, y el movimiento Giro se asoció con los tamberos del lugar, generó una cooperativa que incluía gente nueva con los productores originales, mantuvieron el tambo y generaron una fábrica de dulces y quesos que ahora se asoció con Cotar, como si fuese Sancor, digamos, a nivel Rosario, digamos, de una cooperativa, y tienen una lactería acá. Fue creciendo en producción, se transformó en partido político independiente que se llamó Ciudad Futura, y hoy tiene una representación de 4 concejales ahí, planteando un modelo distinto de ciudad, una gestión distinta de suelo, una gestión distinta de territorio, y ahí están peleando con algunos logros y algunas cosas con la realidad y con el mercado y con la especulación de frente, en donde algunas cosas ganan y otras pierden. Tenemos acá una consulta del arquitecto Carlos San Martín, que plantea: ¿podríamos pensar en una nueva ruralidad como consecuencia de los problemas COVID en grandes ciudades, casi como una reacción? Hoy se está como... con esas cosas, digamos, hay como algunas cosas que están dando vuelta. No sé si es para una nueva ruralidad. Sí, yo aprovecharía para esta cuestión que planteaba de un sistema distinto de ciudades y un papel de un reequilibrio territorial con el fortalecimiento del sistema de ciudades como más de pequeña y de mediana escala. Hay una idea, digamos, que por eso la escuché, que tiene como buenos fundamentos y tiene una mala implementación, porque me parece que está planteado desde un lugar muy central, digamos, o sea, debo confesar mis prejuicios porteños hacia los porteños, y muchas de las cosas que se deciden en esos lugares centrales, en donde muchos están hablando de, digamos, hay que crear 20 nuevas ciudades con otra cosa, o sea, como que una especie de vuelta a una especie de conquista del desierto, como si el territorio fuera de la capital o del AMBA fuera el lugar en donde no habita gente o no hay inteligencia colectiva en el territorio. Creo que hay un sistema de ciudades que puede ser fortalecido con bastante inteligencia y poder reforzarse esto, que yo no sé si sería una nueva ruralidad. Me parece que sí puede haber un espacio de oportunidad para las ciudades de pequeña y mediana escala, y para esto que uno llamaba esto de los territorios de proximidad, en donde se pueda empezar a un modelo en donde la producción pueda hacerse más en la cercanía, que haya una vinculación entre los asentamientos humanos y la parte productiva más corta, que genere más empleo dentro del territorio, que se consuma, digamos, de otra manera, más sano, más saludable y con menor impacto ambiental en ese nivel de cercanía, y que no necesariamente la leche que sea de la Serenísima se consuma en todo el país. Digamos, o sea, que pueden haber otros productos, otros desarrollos, otra forma de producir, otra forma de trabajar, y que alimente a un reequilibrio de ciudades. En algunos casos puede plantearse como una nueva ruralidad, porque hay movimientos que lo están planteando, digamos, o sea, en algunos lugares. Robert, no sé si me escuchás, pero te quedaste sin conexión. Un camino que vincule al territorio, la producción y los asentamientos humanos con esta idea de ruralidad, de proximidad y de cercanía. Creo que es un modelo el cual sería parte de ese nuevo paradigma, en mi opinión, ¿no? La ciudad de 40 minutos sí, ahí plantea una nueva ruralidad. Ahí Sergio, digamos, me metió un número nuevo, que es el de los 40. Yo he escuchado, digamos, está el tema este de la ciudad de los 15 minutos, que es de alguna manera lo que está
digamos, lo que se está planteando, lo que Carlos Moreno propuso en Francia y la alcaldesa de París gana la elección con eso. Muchas de las cosas que por ahí van a escuchar de Salvador Rueda con la supermanzana y demás, también pueden tener con esta cuestión del territorio de proximidad. Y lo que, digamos, de alguna manera esto de, o sea, que lo que habla es de esa organización vinculada a la proximidad. O sea, que vos, dentro de la proximidad, ahí dice Sergio, mide el tiempo patagónico, yo creo que sí. La ciudad de la proximidad es que vos puedas realizar tus funciones como más básicas dentro de, digamos, de tu entorno o de tu barrio, apoyado en cuestiones como que tienen que ver con el consumo, con el abastecimiento, habla de las 6 funciones básicas, habitar, recrearse, bueno, las va denominando. Está el trabajo, que puede estar apoyado por el teletrabajo, está la educación, que hay un impacto de las tecnologías en eso, cuestionado por el otro lado por muchos que se dedican a la pedagogía, en donde dice que hay parte que puede resolver la tecnología, pero hay una cuestión de socialización y construcción de subjetividad que necesita de la cuestión presencial, por eso es esta cuestión de lo complejo. Y la otra que cambia de escala, que saca de los 15 minutos, los chilenos le decían la hora y media, digamos, como para poder albergar al territorio. De todas maneras, creo que el tiempo que plantea Sergio es bastante más acotado, porque 1 hora y media te vas como lejos, digamos. O sea, sí hay una cuestión de relación de la ciudad con el territorio que tal vez esté más cerca de los 40 minutos de que plantea Sergio que el de la hora y media que lo planteaba un chileno que no recuerdo el nombre en una muy buena conferencia que está dando vueltas por ahí. Pero creo que esto de poner en valor la cercanía y la proximidad y este concepto de nueva ruralidad, si no lo entendemos como una especie de refundación de ciudad o de creación de ciudades como si no hubiera nada, me parece que es uno de los conceptos que debería pensarse en ese nuevo paradigma. Y poder plantearse algunas cuestiones como lo que pueden ser como las áreas metropolitanas, esta experiencia tan interesante que hay entre Neuquén y Río Negro están llevando como gestión o primera experiencia de gestión de un área metropolitana biprovincial, digamos, que también tiene como un sistema de ciudades que tiene algunos elementos colaterales, puede ser como para poder tener alguna experiencia similar a eso. Pero me parece que eso es parte de pensar distinto, de ir por lo nuevo, de trabajar con otra cabeza, con una luz alta, pero que esa luz alta no sea una discusión de unos pocos. La luz alta tiene que ser compartir con muchos estos temas que están en debate. Muy bien. A ver. Nombro ciudades resilientes. Hoy en día está tomando fuerza en la planificación urbana el concepto de adaptación vinculado a los efectos del cambio climático y los eventuales desastres. En esa línea se empieza a relacionar las condiciones de desigualdad con fenómenos amenazantes, ya que la población más expuesta suele ser la más vulnerable. ¿Qué piensa de la situación actual de planes con ese enfoque a nivel país o región? ¿Qué piensa de la situación actual de planes con ese enfoque a nivel país o región? Hay como dos escalas, digamos, ahí. O sea, por un lado está esto de la adaptación al cambio climático y hay muchos como que lo han tomado. Algunos dicen no es cambio climático, es crisis climática, bueno, pero más allá de los nombres hay que poder, digamos, armarlo. Eso tiene como dos cuestiones. O sea, por un lado es el tema obviamente como existe, sí hay como niveles de responsabilidad distintos. Digamos, o sea, creo que nosotros tenemos que aportar, adecuándonos a esto, al tema de disminuir los impactos sobre la cuestión esta de la crisis climática, pero por el otro lado tener en claro de que la Argentina, Neuquén, Río Negro, para poder poner la zona que seguramente debe ser la mayoría, o alguna localidad de la línea sur de Río Negro, lo que puede, por más que mejore sus prácticas, lo que puede mover el amperímetro, el cambio climático a nivel local, digamos, realmente es muy chico. Obviamente hay cosas que impactan de otra manera, digamos, o sea, si Neuquén y Río Negro adoptan un tema de transición energética, y obviamente que los niveles de incidencia en el cambio climático van a ser como bastante mayores. La cuestión ahí me parece que también trabajando con gente que sabe más, mucho más que yo sobre estos temas,
me parece que juega esta cuestión de los dos tiempos. Digamos, juega esto de poder trabajar con estos inventarios de gases de efecto invernadero y ver en cada uno de los lugares, que hay muchos que los tienen desarrollados, y poder ver dentro de esa matriz qué es lo que está una ciudad o una región, cuáles son las cosas más finas, digamos, que está aportando a eso, digamos, qué es lo que está pegando y cómo tenés que poder empezar a ecualizar esto para poder disminuirlo, y cuáles son como algunas intervenciones como más tempranas. Creo que en esto uno puede decir ampulosamente, estamos trabajando por el cambio climático y poder parecer que estás preocupado por un tema global, o puede ser que tome en serio el tema de la gestión integral de residuos sólidos urbanos, que parece una cosa como muy mínima, pero que si lo haces bien, mejorás mucho la calidad de vida de la población. Podemos impactar en esto en la forma de consumo, en consumir menos porquería, de poder darle un menor tratamiento, y podemos hacer algo que mejore lo propio y que aporten un poquitito a lo general. Y sí, me parece que en esta cuestión de adaptabilidad al cambio climático y los eventuales desastres, se vincula con el tema de la segregación, digamos, y se vincula con el tema de la desigualdad. Por eso me parece que son como los dos temas que van como atados. En la medida que podemos resolver el tema de la desigualdad, estamos también adaptando a eventuales desastres, es como que son los temas de solapes lo que hay que poder actuar en lo inmediato y con la mayor urgencia. Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta o quiere tomar la palabra? Sergio Lardis, el compañero de Saplat, acá. Saplat, ¿cómo ves que puede aportar? Saplat es la Sociedad Argentina de Planificación Territorial, y la pregunta para Roberto es, ¿cómo ves que puede aportar una relación con el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat? Saplat, para los que no lo conocen, que debe ser como la mayoría, porque es una organización como que hace un tiempo que está, pero es relativamente nueva, es la Sociedad Argentina de Planificación Territorial, en donde lo que se construyó con dos claves, digamos, o sea, lo que queremos que Saplat sea, es que tenga un contenido multidisciplinar, que un poco se sostiene en esta mirada de los territorios, o sea, que no alcanza con una mirada tradicional urbanística, y mucho menos con la de los arquitectos, digamos, uno lo es, pero sabe que todos estos temas tienen otra dimensión, y por el otro lado que sea federal, digamos, o sea, que pueda dar cuenta de la heterogeneidad del territorio, y que hay temas comunes, que hay otros temas que son, digamos, particulares. Y que lo que pretende, por un lado, es tratar de alguna manera ir como... Se queda. Es su conexión a internet. ¿Es la mía? Está, sí, ahí está, Rob, ya volviste. Ahí está. Bueno. Sí, sí. Lo de Saplat, decía, tiene por un lado esta idea de ser multidisciplinar, y por el otro lado que sea federal, y lo que plantea es cómo discutimos estas cosas para hacer mejores la forma de planificar y para poder incidir en la agenda pública. Incidir en la agenda pública es vincularse con los que toman decisiones y ser parte de esa discusión. En esa línea está lo que plantea, digamos, Sergio, es decir, cómo nos podemos vincular con aquellos que toman decisión. En esta gestión, nosotros habíamos tenido alguna experiencia con algunas áreas del gobierno anterior, principalmente de algunas regionales, porque Saplat funciona en regionales. Ustedes están ahí en la Nor Patagonia, que los invito a vincularse y a participar. Sergio, que está ahí, es uno de los integrantes del colectivo de la Nor Patagonia. En la otra gestión nos pudimos vincular con la gente que estaba en el programa de integración sociourbana, y en esta gestión nos pudimos vincular con el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, este ministerio nuevo que está un poco encargado de estas tareas. Tuvimos una reunión, digamos, con la ministra y con su equipo. Pudimos tomar conocimiento cuando se empezó a trabajar
lo que se publicó ahora, que es el programa, el Plan Nacional de Suelos. Sobre el Plan Nacional de Suelos se hizo como el Ministerio pidió como algunos aportes, se hizo como un documento preliminar que se elevó al Ministerio, y ese documento está en cada una de las regionales para que sea trabajado y para que de alguna manera sea como adaptado a cada una de los territorios. Y por el otro lado, el Ministerio planteó, aprovechando esta cuestión regional de Zaplat, cuáles son los temas que cada regional quiere discutir, digamos, o sea, cuáles son los que les gustaría trabajar en manera conjunta como para laburar de una manera más asociada. Entonces, en este momento, las regionales están planteando cuáles son sus 3 puntos. Ahí quedó. Hola, hola. ¿Hola? Ahí estás, otra vez. Volví. Volviste. Estamos con problemas. No, lo que decía es que hay una agenda que se está armando para presentarle al Ministerio, que tiene en cuenta las distintas cosas de la regional. Pero también hay otros ministerios, porque eso, digamos, está el Ministerio de Ambiente, que maneja cosas, el Ministerio de Obras Públicas, que maneja cosas. En la medida que uno complejiza el territorio, hay más actores. Otra vez te fuiste, Robert, no sé si vos escuchás. Lo escucho bien, pero... ¿Ahora? No, sí, ahí estás. Yo lo sigo escuchando, pero se ve que por ahí mi conexión no está bien. Que por un lado lo que planteaba es la importancia de vincularnos a nivel nacional, pero es muy importante vincularse a nivel regional y a nivel local, porque no olvidemos que las competencias, creo que nadie lo olvida, pero por ahí hay que reforzar, las competencias en el ordenamiento territorial son municipales. Son municipales. Sobre esas cosas tenemos que trabajar. La vinculación con lo local es central, y la vinculación con los niveles provinciales también. Si eso encaja en una política nacional, tanto mejor. Muy bien. No sé si alguien tiene alguna pregunta más. Roberto, hemos abusado de tu tiempo ampliamente. No, a mí me encanta, así que... Nos hemos extendido por bastante tiempo. Para nosotros un placer. Dieguito, no sé si querés hacer mención a alguna cuestión o redondear con alguna Celeste cosa. levanta la mano. A ver, ¿dónde está Celeste? Está aplaudiendo. No, Andrea, bueno, en realidad agradecer absolutamente a todos los que han participado, absolutamente a todos. A Roberto fundamentalmente, la verdad que un lujo. La semana que viene lo haremos con Salvador Rueda en otro horario. Estén atentos, es más temprano por el cambio horario con España. Por lo tanto va a ser a las 16 horas. No obstante, Roberto, bueno, agradecerte mucho a vos y simplemente que te debemos un buen asado con buen vino patagónico para cuando podamos salir de esta coyuntura en la que estamos viviendo. Sí, fundamental. Por supuesto. Bueno, no, muchísimas gracias, la verdad es que es un placer, aparte que es un gusto. ¿Te fuiste, Robert, otra vez? Ahí. Hola, ahora volviste. Ahí está. Ahora sí. Bueno, vuelvo para saludar, agradecer muchísimo, muchísimo, muchísimo. Saludo a todos los que por ahí escriben y nos conocemos de otros lugares. Y bueno, queda pendiente el asado y el vino, fundamental. Bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias Andy, Celeste, Natalia y a todos los que han participado. Y nos vemos acá la semana que viene. Así que bueno, muy buenas noches a todos. Gracias. Chau, chau. Un gusto. Gracias. Abrazo grande. Adiós.